Vivimos creyendo que el tiempo nos pertenece, que cada amanecer nos regala una oportunidad eterna. Pensamos que el reloj gira a nuestro favor, que siempre habrá un mañana para comenzar, para mejorar, para cumplir eso que hoy decidimos posponer. Pero el tiempo, silencioso y firme, no espera a nadie. Avanza sin detenerse, sin mirar atrás, llevándose consigo instantes que nunca regresan. Cada segundo que dejamos escapar se convierte en un recuerdo, en un pudo ser que jamás será. El ser humano suele medir su vida en años, pero la verdad es que la vida se mide en momento, en esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que con el paso del tiempo construyen o destruyen nuestro destino. Y lo más curioso es que nadie nos enseña a valorar el tiempo, hasta que ya hemos perdido demasiado. Nos enseñan a ahorrar dinero, a cuidar nuestros bienes, pero no a proteger nuestras horas, esos tesoros invisibles que se disuelven entre distracciones, excusas y promesas para después. A veces nos repetimos que aún es temprano, que tenemos toda una vida por delante, que ya llegará el momento indicado, pero el momento indicado no existe. Lo creamos nosotros cuando decidimos actuar. Cada día que dejamos pasar, cada meta que posponemos, cada llamada que no hacemos, cada sueño que dejamos dormido en un rincón, es una parte de nuestra historia que jamás volverá a escribirse. El tiempo es un maestro silencioso que no grita, pero enseña. Lo hace a través de la pérdida, del arrepentimiento, de la nostalgia. Y cuando por fin comprendemos su valor, muchas veces ya hemos dejado atrás oportunidades que no regresarán. Sin embargo, no se trata de mirar atrás con tristeza, sino de abrir los ojos hoy, en este instante, y entender que el presente es lo único real. Todo lo demás, el pasado y el futuro, son apenas sombras de la hora. Piénsalo, el mismo reloj marca las horas para todos, para el que trabaja sin descanso y para el que desperdicia sus días, para el que construye sus sueños y para el que se lamenta por no haber empezado. La diferencia no está en el tiempo que tenemos, sino en lo que hacemos con él. ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana empiezo, más tarde lo intento, cuando tenga tiempo lo haré? Y sin darnos cuenta, ese mañana se repite una y otra vez, hasta volverse nunca. El tiempo no necesita castigar, simplemente sigue su curso, dejando atrás a quienes no caminan con él. Y ahí es donde comienza nuestra historia. La historia de un joven llamado Daniel, un muchacho como tantos, lleno de sueños, de ilusiones, de ganas de alcanzar algo grande, pero atrapado en el hábito de dejar todo para después. En su mente, el futuro siempre era un lugar seguro, un refugio donde algún día cumpliría todo lo que hoy no hacía. Lo que no sabía era que, mientras él esperaba el momento perfecto, el tiempo ya estaba cumpliendo su tarea en avanzar, sin detenerse, recordándole que quien no actúa a tiempo, pierde más que minutos. Pierde su propio camino, porque el tiempo no avisa cuando empieza a acabarse, simplemente pasa. Y cuando abrimos los ojos, muchas veces descubrimos que lo que creíamos eterno era solo un instante. Por eso, esta historia no es solo la de Daniel, es la de todos los que alguna vez dijeron después, sin saber que el después es el disfraz con el que el tiempo se despide. Daniel vivía en un pequeño pueblo donde los días parecían repetirse como un eco constante. El sol salía siempre detrás de las montañas, las campanas de la iglesia marcaban la misma hora y las calles olían a pan recién hecho. Era un lugar tranquilo, donde la vida no tenía prisa, o al menos eso creía él. Desde niño, Daniel fue conocido por su sonrisa fácil y su mirada curiosa. Soñaba con construir cosas grandes, con inventar algo que dejara huella. Pero entre sus sueños y su realidad, había un abismo invisible, a la costumbre de postergar. Cada mañana, su madre lo llamaba para levantarse. Él respondía con la misma frase: han 5 minutos más, han 5 minutos que se convertían en 20. Y 20 en una carrera apresurada para no llegar tarde. A veces lograba alcanzar el timbre de la escuela, otras no. Pero para él no era grave. Siempre se decía que mañana sería diferente, que mañana pondría la alarma más temprano, que mañana empezaría a cambiar. Sin embargo, el mañana nunca llegaba. En clase, su mente viajaba lejos. Mientras el profesor hablaba de números y fechas, Daniel dibujaba en los márgenes de su cuaderno los inventos que algún día construiría. Se veía a sí mismo cambiando el mundo, siendo alguien importante, admirado. Pero al final de la jornada, guardaba los dibujos en la mochila y los olvidaba hasta el día siguiente. Soñar era fácil, actuar no tanto. Aún así, Daniel no era un muchacho malo. Era amable, solidario, el tipo de persona que ayudaba a recoger los libros caídos,
o que compartía su almuerzo con quien lo necesitaba. Pero había algo que nadie podía hacer por él, aprovechar su tiempo. Y mientras los demás avanzaban, él permanecía inmóvil, creyendo que la vida se movería a su ritmo. Los años pasaron lentamente. Algunos de sus compañeros comenzaron a destacar. Unos participaban en concursos, otros ayudaban a sus padres en sus negocios, y unos pocos empezaban a prepararse para continuar sus estudios en la ciudad. Daniel los miraba con una mezcla de admiración y desconcierto. No entendía cómo encontraban energía para hacer tanto. Él también tenía metas, pero sentía que siempre faltaba algo, el momento adecuado, la motivación perfecta, el impulso necesario. Lo que no sabía era que el momento adecuado nunca llega. Hay que crearlo. A veces, por las noches, mientras el viento golpeaba las ventanas, Daniel se prometía que al día siguiente todo sería distinto. Voy a levantarme temprano, voy a estudiar más, voy a esforzarme de verdad. Pero al amanecer, la tibieza de las sábanas y la voz de la costumbre lo arrullaban de nuevo. Así, día tras día repetía el mismo ciclo, sin notar que su vida se llenaba de planes que jamás salían del pensamiento. Su madre lo observaba en silencio. Sabía que su hijo tenía talento, pero también sabía que el talento sin disciplina es como un barco sin timón hermoso, pero a la deriva. Le decía con cariño Daniel: el tiempo no espera. Cada día que dejas pasar es uno menos para cumplir tus sueños. Le sonreía, la abrazaba y prometía cambiar. Pero esas promesas se evaporaban en el aire como el humo de una vela. A veces, Daniel se convencía de que su lentitud era una virtud. Pensaba que vivir sin prisa era vivir mejor. No se daba cuenta de que no era calma, sino comodidad. Y esa comodidad tenía un precio que todavía no entendía. Porque mientras él se quedaba soñando, el mundo seguía girando, y cada vuelta del reloj lo alejaba un poco más de todo aquello que decía desear. Así era Daniel, un joven bueno, soñador, pero atrapado en la red de sus propios mañanas. No se daba cuenta de que el tiempo, ese compañero silencioso que parecía inagotable, ya comenzaba a dejarlo atrás. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de aprender, de la forma más dura, que los sueños no se cumplen algún día, se construyen. Hoy, era una tarde cualquiera, de esas en las que el sol se filtra entre las hojas y el aire parece inmóvil. Daniel regresaba a casa con la cabeza llena de los mismos pensamientos de siempre, caminando despacio, arrastrando los pies, sin imaginar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Al llegar a la esquina, vio a su amigo Samuel, rodeado de un grupo de muchachos. Todos lo felicitaban con entusiasmo, y el brillo en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Algo grande había sucedido. Me aceptaron, gritó Samuel, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Entré a la escuela de ingeniería en la ciudad. Los aplausos y las risas llenaron la calle. Samuel había sido su compañero de infancia, su confident, su hermano del alma. Habían compartido sueños, tardes enteras hablando de lo que serían cuando crecieran. Y ahora, ese sueño que un día habían imaginado juntos, se estaba cumpliendo. Pero solo para uno de los dos. Daniel sonrió, lo abrazó y le dijo: «Te lo mereces, amigo». Pero en el fondo, algo se quebró dentro de él, una punzada de vacío, una mezcla de alegría y tristeza, de admiración y envidia. Esa noche, el silencio de su habitación pesaba más que nunca. Se sentó en la cama, con la mirada perdida, y pensó en todo lo que no había hecho, en cada vez que pospuso una tarea, en cada mañana que decidió dormir un poco más, en cada promesa que se repitió sin cumplir. Recordó los días en los que Samuel lo invitaba a estudiar, y él respondía con un después. Recordó las veces en que planeó comenzar algo y lo dejó para el día siguiente. Ahora, ese día siguiente había llegado, pero ya no lo esperaba. Por primera vez, comprendió que el tiempo no se había detenido con él. Mientras él soñaba con un futuro perfecto, otros lo estaban construyendo. Sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa y frustración que no sabía cómo nombrar. Miró sus dibujos arrugados, esos bocetos que hablaban de inventos y proyectos que nunca empezó. De repente, todos le parecieron recuerdos de una versión suya que no existía. El reloj marcaba la medianoche. Cada tic-tac sonaba como un recordatorio cruel. Se levantó y caminó por su habitación, intentando calmar la sensación de pérdida que lo invadía. No había perdido una competencia, ni una oportunidad específica. Había perdido tiempo, y eso era peor, porque no había forma de recuperarlo. Intentó consolarse diciéndose que aún era joven, que aún tenía tiempo para mejorar, pero en su interior sabía que no era del todo cierto. Había comprendido algo que hasta entonces le parecía imposible de aceptar: en el tiempo no es infinito, y cuando uno no lo aprovecha,
simplemente se va. Pasó horas despierto, mirando el techo, recordando conversaciones, palabras, gestos. Se dio cuenta de que nunca había escuchado de verdad las advertencias de su madre, ni las recomendaciones de sus maestros. Siempre creyó que la vida le daría más oportunidades. Pero la vida no funciona así. Los segundos no se detienen para esperarte, ni los sueños te buscan, sino caminas hacia ellos. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos y el alma cansada. No había dormido, pero algo dentro de él había despertado. Por primera vez, sintió la ausencia del tiempo, ese vacío silencioso que deja lo que no hicimos. No era solo tristeza, era un llamado, una voz interior que le decía que debía cambiar. Sin embargo, entre la intención y la acción, aún había un largo camino. Daniel no lo sabía, pero ese vacío sería el inicio de su transformación. A veces, la vida no nos sacude con gritos, sino con silencios. Y fue en ese silencio donde él comprendió que la envidia no nacía del éxito de los demás, sino del reflejo doloroso de su propia inacción. Porque el tiempo, cuando se desperdicia, no se lleva solo las horas, también se lleva la versión de ti que podrías haber sido. El sabio observó el rostro de Daniel, notó la inquietud en sus ojos y comprendió que estaba listo para escuchar algo más profundo. Entonces, le pidió que se sentara junto a él y con voz tranquila comenzó a contarle una historia. Una historia antigua, de esas que esconden verdades en forma de cuento, pero que dejan cicatrices en el alma de quien las entiende. Hace muchos años, dijo el sabio, existía un reino próspero, gobernado por un rey justo y querido por su pueblo. Tenía todo lo que un hombre podía desear, riqueza, poder, sabiduría, pero lo que más valoraba era su amistad con un hombre humilde, su amigo de infancia. Crecieron juntos, compartieron juegos, sueños y secretos. Sin embargo, con el paso de los años, sus caminos se separaron. El rey se dedicó al gobierno, mientras su amigo se dejó llevar por la comodidad y la pereza. Un día, el rey, queriendo recompensar a aquel amigo de su niñez, decidió ofrecerle una oportunidad única. Mandó a llamarlo al palacio y le dijo: mañana, al amanecer, se abrirán las puertas de la sala del tesoro. Podrás entrar y tomar todo el oro y las joyas que alcances antes de que caiga el sol. Pero cuando el sol se oculte, las puertas se cerrarán para siempre. El amigo, emocionado, no durmió en toda la noche, pensando en su buena suerte. Imaginaba las riquezas que tendría, los lujos que disfrutaría. Se decía a sí mismo que sería el hombre más afortunado del reino. Pero al llegar la mañana, cuando el sol asomó por el horizonte, pensó que estaba demasiado cansado y decidió dormir un poco más antes de ir al palacio. «Solo una hora más», murmuró. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Se apresuró, pero en el camino decidió detenerse a comer algo, porque el hambre lo vencía. Luego, vio a unos amigos jugando en la plaza, y pensó que unos minutos no harían la diferencia. Rió, bromeó, y cuando recordó su propósito,
El sol ya comenzaba a inclinarse en el cielo. Corrió desesperado hacia el palacio. Al llegar, vio las puertas del tesoro abiertas, bañadas por la luz dorada del atardecer. Entró con el corazón agitado, tomó unas cuantas monedas y un puñado de joyas, pero antes de poder llenar siquiera un cofre, un sonido metálico retumbó por toda la sala. Las puertas comenzaban a cerrarse. Trató de correr, de escapar, pero era tarde. El sol había caído. El hombre se quedó frente a las puertas cerradas, golpeándolas con los puños, gritando el nombre del rey, pero nadie acudió. Al día siguiente, cuando el monarca se enteró, mandó a abrir las puertas y encontró a su viejo amigo sentado en el suelo, con la mirada perdida y las manos vacías. No había perdido el oro, había perdido el tiempo. El rey lo miró con tristeza y le dijo: no te castigo, porque el tiempo ya lo hizo. No cerré la puerta antes de que el sol se ocultara. Fuiste tú quien esperó demasiado para entrar. Las oportunidades, igual que el día, tienen su final. No se pierden de golpe, se pierden poco a poco, mientras creemos que aún hay tiempo. El sabio guardó silencio por un momento. Daniel no apartaba la vista, con el corazón apretado. El cuento resonaba dentro de él como un eco que golpeaba sus propias experiencias. Había vivido igual que aquel amigo esperando la hora perfecta, confiando en que siempre habría más tiempo. Entonces, el sabio concluyó: todos tenemos una puerta abierta en algún momento de la vida, pero el sol no espera. Si no actúas mientras brilla, cuando quieras hacerlo, puede que ya esté oscureciendo, y entonces no habrá fuerza que devuelva lo que perdiste. Daniel entendió que el cuento no era una fábula ajena, sino un reflejo exacto de su historia. Él también había tenido puertas abiertas que dejó pasar, y ahora sabía que cada día que dejaba escapar era una puerta que se cerraba lentamente, sin ruido, sin aviso. Pero también comprendió algo más: mientras aún haya luz, todavía hay tiempo de entrar. Esa noche, Daniel regresó a casa con la mente encendida, como si algo dentro de él acabara de despertar después de un largo sueño. Las palabras del sabio no se apagaban en su cabeza. El problema no es que no tengas tiempo, sino que crees que tendrás más. Por primera vez, entendió lo que significaban. No era una frase bonita ni un consejo vacío, era una verdad que dolía. Se dio cuenta de que había desperdiciado años esperando el momento perfecto, sin comprender que el momento perfecto siempre es ahora. Cenó en silencio, con la mirada fija en la mesa. Su madre lo observaba, sin entender qué pasaba por su mente. Cuando terminó, se levantó despacio y dijo a mamá: hoy comprendí que no me falta tiempo, me faltan minutos bien usados. Ella no respondió con sermones, solo le acarició la cabeza y le sonrió con ternura, como quien ve brotar la primera chispa del cambio. Esa noche, Daniel tomó una hoja y un lápiz. No escribió sueños grandiosos ni metas imposibles. Escribió acciones pequeñas, concretas, alcanzables. En la parte superior del papel, escribió una frase: cada minuto cuenta. Y debajo, una lista: levantarme a la primera alarma, hacer la tarea antes de jugar, ayudar en casa media hora, preparar la mochila la noche anterior. Al leerlo, le pareció poco, casi insignificante, pero recordó al sabio y su historia del rey. El hombre del cuento no perdió por falta de oro, sino por falta de acción. Y Daniel entendió que si quería cambiar su vida, debía empezar por los minutos, no por los años. Al amanecer, la vieja voz de la pereza volvió con su canto habitual: 5 minutos más. Pero esta vez, algo dentro de él respondió distinto. Ahora, abrió los ojos y se levantó. El día comenzó torpe, con tropiezos, con errores, con cansancio, pero también con una sensación nueva, la de estar en movimiento. No fue fácil. Hubo momentos en que quiso volver atrás, decir lo haré mañana. Pero cada vez que la tentación aparecía, recordaba la puerta del palacio cerrándose ante el amigo del rey, y eso bastaba para seguir. Con los días, notó algo sorprendente. Sus mañanas rendían más. Su madre ya no tenía que repetirle las cosas 2 veces. En la escuela, llegaba a tiempo, entregaba sus tareas y, aunque no siempre sacaba las mejores notas, sentía un orgullo que no conocían el orgullo de cumplir. Era una satisfacción silenciosa, pero poderosa. Una tarde su maestro lo detuvo y le dijo: Daniel, has cambiado, llegas puntual, trabajas con empeño. ¿Qué ocurrió? Él sonrió y respondió: me regalaron un reloj, no de metal, sino de hábitos. Aquella respuesta hizo reír al maestro, pero para Daniel significaba todo. El cambio no se detuvo allí. Cuando sus amigos lo invitaban a jugar en horas de estudio, él ya no se dejaba arrastrar por la promesa del solo un rato.
aprendió a decir después de cumplir con lo mío. Algunos se burlaban, otros lo imitaban. Daniel entendió que no debía justificar su disciplina. El tiempo que ganaba valía más que la aprobación de los demás. Pasaron las semanas, y algo más cambió en su forma de mirar los días. Antes, los veía como rutinas interminables. Ahora los veía como oportunidades finitas, únicas. Cada mañana era un tesoro de 24 horas que no volverían. Cada noche, antes de dormir, abría su cuaderno y escribía una línea. ¿Qué puerta abrió hoy con mis minutos? A veces la respuesta era grande, otras, apenas una palabra, pero en cada una había un avance, una victoria. Daniel descubrió que no necesitaba correr para alcanzar el futuro, solo debía avanzar con constancia, sin aplazar lo importante. Y así, sin magia ni milagros, su vida comenzó a transformarse. No porque el tiempo fuera más generoso, sino porque por fin había aprendido a honrarlo. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, sin detenerse ante nadie. Daniel creció, pero ya no era el mismo muchacho distraído que soñaba con un mañana perfecto. Ahora entendía que el mañana no era un lugar al que se llegaba, sino algo que se construía con los ladrillos del presente. Y aunque seguía cometiendo errores, porque todos los cometen, ya no los usaba como excusa para rendirse, sino como recordatorios de que aún estaba vivo, de que aún tenía una oportunidad para hacerlo mejor. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la colina donde solía jugar de niño, recordó la historia del rey y su amigo. Esa imagen de las puertas del tesoro cerrándose se había quedado grabada en su mente como una advertencia eterna. Pero, con los años, comprendió que la lección iba más allá del miedo a perder el tiempo. Era una invitación a vivir con conciencia, porque el verdadero tesoro no estaba en el oro que el amigo no alcanzó a tomar, sino en los minutos que dejó escapar creyendo que siempre habría más. Daniel pensó en cuántas veces los seres humanos postergan la vida esperando condiciones perfectas. Cuando tenga más dinero, cuando me sienta listo, cuando todo esté en su lugar. Y entendió que cuando es el disfraz más elegante del nunca, porque la vida no espera y el tiempo no concede permisos. Todo lo que tenemos para actuar, amar, perdonar o cambiar está encerrado en una palabra simple y poderosa: hoy. El hoy, pensó, es el único terreno real donde se puede sembrar. El ayer ya se marchó y el mañana todavía no existe. Sin embargo, vivimos atrapados en ambos, llorando por lo que fue o soñando con lo que será. Mientras dejamos que el presente se escurra entre los dedos, comprendió que cada amanecer no es solo un día más, sino una oportunidad nueva, limpia, que llega sin reproches, esperando que la aprovechemos o la desperdiciemos. Y lo más curioso de todo es que nadie sabe cuántas de esas oportunidades le quedan. Recordó entonces al sabio y sus palabras: el tiempo no se mide por relojes, sino por decisiones. Y se prometió a sí mismo no volver a dejar que los días pasaran vacíos, sin intención. No importaba si lograba grandes cosas o pequeñas victorias. Lo esencial era que cada día tuviera sentido, aunque fuera en lo más simple, en escuchar, aprender, agradecer, avanzar. Años después, cuando alguien le preguntó cuál había sido el secreto de su cambio, Daniel respondió con una serenidad que solo da la experiencia: entendí que el futuro nos espera, se fabrica con los minutos que no dejas morir. Y esas palabras se quedaron flotando como una verdad que todos conocemos, pero pocos aplican. Porque al final, el mensaje que la vida le enseñó y que él ahora compartía con otros era claro: el tiempo no vuelve, los días no se repiten, las oportunidades no se guardan para después. La vida sucede ahora, en este instante, en este respiro. No mañana, no más tarde, no algún día. Y tal vez esa sea la mayor sabiduría que uno puede aprender, aunque el hoy es el único regalo real que tenemos. Y lo que hagamos con él definirá no solo quiénes somos, sino el recuerdo que dejaremos. Daniel comprendió que cada segundo vivido con intención era una pequeña eternidad conquistada, y que mientras siga existiendo un hoy, aún hay esperanza de empezar de nuevo.